Listo. Buenas tardes, jóvenes. Jesús, tengo eco. Yo Buenas noches. bajé el volumen y cerré el micrófono. Ya, están bien. ¿Se escucha mejor? ¿Se Sí. escucha mejor? Ok, perfecto. Hola chicos, buenas noches. Un poco tarde, Buenas pero noches, aquí maestra. estamos, gracias a Dios. Veo que muchos de ustedes no han logrado entrar. ¿Todo en orden? ¿Están bien, Muy bien. Yo voy a proyectar, Jesús, no te apures. Lo que yo proyecte aquí se ve, ¿verdad? ¿En la pantalla grande o en...? Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar. Lamentablemente hemos perdido cerca de una hora, pero vamos a aprovechar. ¿La puedes grabar, Jesús, por favor? Listo. Pues este es nuestro tercer encuentro del módulo Gestión Legal del Trabajo. Habíamos comentado en las clases pasadas sobre dos temas. El primero que abordamos fue la ética en recursos humanos, que fue una conferencia virtual. Luego, la semana pasada nos vimos en vivo y abordamos toda la introducción de este módulo basado básicamente en el momento antes. Habíamos descrito que para estudiar esta materia, pues ustedes iban a hacer unos trabajos y que íbamos a discutir tres momentos que tiene este, esta asignatura, ¿verdad? Perdón, cuatro momentos. Antes del empleo, durante la contratación, habíamos hablado después de la contratación y conclusión de la vida laboral. Debo decir que en la clase pasada nosotros pudimos trabajar el primer momento. El primer momento es descubrir, aquí hay unos cables que me están dando tormento. Vamos a ver. Este cable, ok. Listo. Entonces, la pasada semana pudimos trabajar completamente el primer momento, que abarcó los inconvenientes más frecuentes que se tienen para abordar esta disciplina de la gestión legal del empleo. Vimos conocer y estudiar el espíritu de la naturaleza de la empresa en la que tú te encuentras. Luego, tengo problema con el micrófono, Jesús. A ver qué tal. Ok. Listo, gracias. Entonces, luego tenemos el tema de la planificación, cómo las empresas pueden y deben generar un proceso de planificación para poder medir y visionar, hacer visión de su futuro a corto y largo plazo, sea un plan estratégico, que es un plan macro, un plan operativo, un plan de recursos humanos, un plan de capacitación, un plan de compras y otros. Este plan incluso de comunicación, que es tan importante hoy día, porque hemos visto cómo hay temas de mala comunicación en algunos entes de nuestro país, que realmente tienen que decidir quién comunica, cómo lo hace y bajo cuáles condiciones lo hace. Entonces, la planificación, hablamos del ordenamiento institucional, que está compuesto por la estructura de la empresa. Esto se visualiza en el organigrama, por los puestos que deben estar definidos y descritos para no crear confusión en los empleados, por las políticas que la empresa establece, que no es más que las normativas que cada organización decide. Por ejemplo, una tienda de ropa puede decirte, nosotros aceptamos devolución después de una semana o no aceptamos devolución. O usted entra al vestidor de una tienda y puede encontrar una información sobre la ropa blanca no se mide.
o tenga cuidado de ensuciar la ropa mientras se la mide. Todas esas son políticas de la empresa, es decir, qué acepta una compañía y qué no acepta en esa organización. Y por supuesto los procedimientos, que es diferente. Cuando hablamos de procedimientos, hablamos de cómo se hacen las cosas en esa empresa. Es decir, aquí se vende primero, se factura después. Aquí nosotros decidimos que la gente coma. Imaginemos un restaurante. Usted llega, se sienta, ve el menú, ordena y luego paga. Eso es un procedimiento. Pero hay instituciones como por ejemplo las instituciones de comida rápida, en donde tú primero ves el menú en la pared, en una pantalla, escoges la comida, la pagas primero y luego te sientas a comerla. Esos procedimientos son diferentes. Entonces, cada empresa está en libertad de poder elegir el modelo de proceso y procedimientos que establece. Y luego hablamos de la importancia de la cultura del registro y la documentación. Hasta aquí a mí me gustaría saber, perdón, abordamos también las políticas de reclutamiento, que cada empresa tiene el derecho de establecerlo. Recuerdo haber puesto el ejemplo de una de sus compañeras que decía, yo trabajo para el Estado. Y yo les recordaba, bueno, si tú trabajas para el Estado, a veces en las compañías y en las entidades del gobierno, basta con llevar una cédula. Como política de reclutamiento, tú llevas una cédula y te ponen en nómina y listo. Pero en una empresa organizada, madura, privada, institucional, no importa que sea pública o privada, las políticas de reclutamiento están establecidas. Usted tiene que depositar un currículum, tiene que hacer este proceso, tiene que someterse a una evaluación para la selección, etcétera. Entonces, todas esas políticas tienen que estar definidas. Asimismo, la preescogencia, que sería seleccionar entre los demás candidatos cuáles son los finalistas. De todos los que han depositado, de los 10, de los 15 que hemos visto, los mejores son estos 3 o estos 2. Y eso es la preescogencia. Y luego la escogencia final de esos 3, ¿con cuál yo me quedo? ¿Cuál es María? ¿Cuál es Juan? ¿Cuál es Pedro? ¿Quién comienza el lunes? Y las normas para el aviso a esa persona. En un país como el nuestro es muy sensible avisarle a alguien que va a empezar a trabajar, porque a veces la gente no tiene teléfono. A veces me pasó, por ejemplo, la pasada semana con una contadora que estábamos reclutando, que ella tuvo problemas en la tormenta de energía y de internet. Estuvimos pendientes de comunicarnos con ella, ya lista para trabajar con fecha de inicio, pero no la pudimos contactar hasta cerca de 3 días después que pasó la tormenta Melissa, porque era difícil poder comunicarnos con ella. Entonces, todas estas tareas tienen que tener una normativa. Hay empresas que te dicen, bueno, si a la tercera vez que yo llame a un candidato para decirle que empieza a trabajar, no me logro comunicar, pues me voy con el segundo. Ya, el segundo mejor, el que quedó en la preescogencia. ¿Ok? Entonces, de eso hablamos el miércoles pasado. Antes de pasar al segundo momento, que es estelar, porque es la contratación, yo quiero saber si a alguno de ustedes le quedó alguna duda. Y esto es importante, esta pregunta, porque la semana pasada ustedes se quedaron mudos ante cuestionamiento que yo le hacía. Hice varias preguntas varias veces, nadie tenía dudas. Y luego en el chat han aparecido preguntas muy raras. Y yo he dicho, ¿qué? Entonces, ahora, este momento, ¿tienen alguna pregunta sobre las clases que hemos visto pasada? Rosaura, cuénteme. Adelante. Maestra, en cuestión de el trabajo, ¿puedo hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Para realizar el trabajo, se tiene que buscar los 10 tópicos y preguntárselo a la persona que nosotros miramos, hacerla en forma como de una entrevista. Um, bien.
¿De qué trabajo me estás hablando? ¿De cuál de los trabajos que pusimos? Del trabajo final que hay que entregar el día 2. No, señora. Ese primero no es el trabajo final. Ese es el trabajo. Ah, no, es el que hay que entregar. Cerrate el micrófono. Ese es el que hay que entregar el día 12. El día 12 es el trabajo libro líder. Ok, ya usted Sí, eso. escogió su líder. Sí, Exacto. Entonces, ¿está leyendo el libro? también. Ok. Entonces, las instrucciones eran muy claras y precisas. Usted tiene que coger 10 tópicos del libro. ¿Qué tú entiendes por tópico, Rosaura? Yo entiendo por tópico que son como preguntas que se No, le van, son como preguntas realizadas como para ti realizarle a esa persona de dicho tema, sacar la cosa más importante que tiene el libro. ¿quién la ayuda? A ver, ¿quién la ayuda? De sus compañeros. ¿Quién describe la primera parte del trabajo libro líder, que es leer el libro y escoger 10 tópicos? ¿Qué significa tópicos? A ver, ¿quién se anima? José Miguel, ¿tú ayudas a tu compañera? Dale, Sí, maestra, yo por gracias. tópico entiendo que vendría siendo eh, estas preguntas o oraciones o palabras, perdón, que son triviales o predecibles que se pueden repetir de manera simplificada. También eso sería en un contexto literario. También, como definición, eh, un tópico se utiliza para diferenciar un lugar específico o algo superficial, algo que está por fuera No, en este caso, entendería que por fuera del contexto no, principal. José Miguel, disculpa, me estás confundiendo más a las chicas. Mayerlin, a ver, Buenas noches, maestra. hola. Tópicos son temas. Uno va a elegir los temas más interesantes y se lo va a aplicar al líder. El líder va a exponer su opinión personal acerca de Exacto. estos, lo que opina acerca de estos 10 tópicos, o sea, 10 temas que más nos interesó. Te agradezco, exacto. Catherine, dígame usted y Emanuel y luego yo le termino de explicar. Y digo hacer una salvedad. Estoy dándole un chance porque yo expliqué claramente durante 1 hora y 12 minutos el primer día cada trabajo que tienen que hacer. El trabajo final todavía no lo he puesto, ¿eh? Esa práctica es la práctica de mitad de módulo. Es una práctica individual y se llama libro líder. Así que la compañera que tenía la mano levantada, ¿quién era? A ver, Yo, maestra, adelante, Catherine, gracias. eh, como decía la compañera, tópicos son temas, pero también entiendo que tópicos son oraciones que no parezcan relevantes, porque recuerdo que en la clase pasada usted hubiese dicho, por ejemplo, si el autor dice, considero que trabajar los domingos es bien. O sea, eso no es un tema, pero es algo que uno se puede cuestionar y uno dice, bueno, me Exacto, gustó esta oración, le voy a preguntar a mi líder qué piensa sobre esa oración. O sea, entiendo yo que no tiene que ser un tema en específico, sino exacto, oraciones que a uno le parezcan, o sea, relevante que diga en el exacto. texto. Excelente, Catherine. Tú estás muy clara sobre lo que es la práctica. Vamos a escuchar a Emmanuel y luego seguimos la clase porque estoy dándole un break en realidad porque esto ya se discutió, ¿eh? Y yo no voy sobre atrás, sobre lo pasado. Dale, Manuel, dígame. Maestra, y se le agradece eso, porque en realidad en un futuro inmediato, si usted nos esclarecía, se iba a hacer una lluvia de ideas en el grupo sobre eso. O sea Casi, que casi no todo escucho. eso. Habla un poquito más alto, Emmanuel. O no sé si el volumen aquí
Está bien. Casi no te escucho. Déjame probar ahora, déjame cerrar la puerta. Está bien. ¿Me escucha ahora bien? Ahora te escucho. Cuéntame, repite lo que dijiste, por favor. Que le agradezco en realidad de que usted haya hecho ese preámbulo para que se explique, porque en cierto grado si no se hacía, entonces se iba a hablar por el grupo en demasía, no sé si iba a distorsionar algunas cosas. O sea que gracias por usted tener la flexibilidad. Gracias a usted, Manuel. Y yo le voy a decir una cosa para la vida. Sí, Y Catherine la saco de este grupo porque Catherine es brillante y está clara en lo que hay que hacer. Cuando uno no entiende las cosas, no hay preguntas tontas, decía mi maestra de psicología, doña Telma Camilo. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Cuando yo estoy aquí en vivo con ustedes, ustedes tienen que aprovecharme. Maestra, ¿cuál es el azul que usted necesita? ¿Ok? Como dice Catherine, yo hasta puse un ejemplo y les así dije, es. si en el libro dice el autor, es bueno trabajar los domingos y a usted esa idea le parece interesante, le llama la atención, no es que el libro dice eso, señores, es un ejemplo, ¿ok? Si a usted esa idea del autor le parece interesante, usted cuando ya esté reunido con su líder va a presentarle esa idea y otras 9, porque son 10 en total. Usted le va a decir, mira líder, en el libro proponen que trabajar los domingos es bueno. ¿Qué te parece a ti? Y esa persona entonces va a dar sus opiniones y ustedes la van a anotar. ¿Ok? Así que cuando decimos tópico, en este momento la palabra tópico significa un tema, una idea, una frase, ¿ok? Una idea, un párrafo que el autor aborde y que a usted le parezca interesante como para su vida, para su quehacer profesional, para conversarlo, etcétera. ¿Estamos Disculpe, claros? Sí, dígame. yo quería dar mi opinión, maestra, si usted me permite. Sí, dígame. Y disculpe que le interrumpa. No, no, dígame. O sea, así mismo, siguiendo el tenor de usted, un tópico es un fragmento, una frase, algo de carácter corpuscular que se aplica a la vida diaria, no solamente Claro, de la persona que interactúa con el texto, sino claro. que como es algo relevante, va a interactuar con la persona que va en calidad de interlocutor a responderle y hacer una lluvia de ideas. O sea, son ideas centrales y Claro, estructuradas. es un tema para conversar. Si usted estuviera reunida con su vecina y usted le dice, ay María, ¿cómo tú estás? Hace mucho que no hablamos. Las dominicanas somos muy buenas en eso. Y nos acercamos, Catherine, a la vecina y le decimos, después que la saludamos, supite María, fulana se casó. Eso es un tópico que a ella le va a traer, a ella le va a interesar. Ay, no, yo no sabía que ella se había casado, qué bueno, ¿y cómo así? ¿Y cuándo fue? Y es un tema de conversación, por ahí se va la conversación de las dos vecinas. ¿Estamos claros? Eso es un tópico, mis hijos. Pero yo no estoy aquí para enseñar gramática, que conste. ¿Ok? Seguimos. Mayerlin, usted tiene su micrófono abierto, ¿tiene algo que decir? No, listo. Disculpe, maestra. No, no hay problema. Cámaras abiertas, por favor. Joanna, cuéntame. Buenas noches, profe. Hola, sí. Yo tengo una duda con relación a los tópicos. Ujú. Eh, Cuando se trata el tema o la idea, se puede Sí. preguntar al líder qué usted haría en ese caso. Claro, porque tú vas a escoger un tópico es para sacarle información al líder sobre esos temas. ¿Estamos claros? Tú te vas a reunir con una persona interesante, una persona que sabe más que tú. Y cuando tú te sientas con alguien que sabe más que tú admiras, ¿cuál es tu plan, Joana? Aprender de esa persona, ¿sí? Aprender de esa persona, enterarte. Maestra, dígame, ¿y cómo se hace un código de empleado? Maestra, dígame, ¿y si un empleado roba, qué hago? ¿Ves? Y tú vas a tratar de aprender lo más que tú puedes de ese líder. Así es que cualquier pregunta que usted agregue, además del tópico, es válida, ¿ok? Es muy válida. Seguimos, más preguntas, más dudas.
A ver. Ok, bien, pues no hay pregunta, no hay duda, no me salten con disparate en el chat, que ustedes me conocen ya, ¿ok? Le pongo la chinita, la que tiene ahí el suero y el aire, respirando el oxígeno. Muy bien, pues vamos a entrar, perdónenme, además de la práctica sobre la clase pasada, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entendieron la diferencia entre espíritu de la empresa y naturaleza de la empresa? ¿Saben claramente qué significa planificación para una empresa y cuáles son los planes más usados? Si yo hago un examen ahora mismo, ¿lo aprobarían? Bien, le dejo esa pregunta ahí en el aire de tarea para no mortificarlo. Nos vamos, seguimos entonces. Vamos a entrar al momento de la contratación. Es un momento estelar y yo les decía en clase pasada que este momento, a pesar de que es muy pequeño en el proceso de todo lo que es la gestión legal, pero la contratación es un momento estelar porque da nacimiento a la vida laboral del trabajador en la empresa. O sea, es el momento en que esa persona nace para esa compañía. Hasta ese momento nosotros no te conocíamos, no sabíamos quién eras tú no tenías nombre, tú no tenías ningún documento en esa empresa. Por lo tanto, es un momento estelar y por eso yo lo saqué aparte para que nos detengamos fielmente en él, ¿ok? Así es que de nuevo, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir con la clase normal. Muy buenas para todos, mucha energía positiva y vamos a dar seguimiento al segundo momento durante la contratación. Entonces, durante la contratación hay pasos que hay que hacer. Algunos pasos son completamente administrativos, o sea, no tenemos que hacerlo los psicólogos, lo pueden hacer secretarias, contadores, analistas, personas que tenemos en el área de recursos humanos que nos apoyan, que nos ayudan. Adelante, Joanna. Sí, es para decirle que la diapositiva no se está, No giró. Ok. no es sí. Vamos a ver qué pasó. Te agradezco porque la otra vez no me decían nada. Qué bueno. Vamos a ver. Me avisan cuando se vea. Ya. Sí, ya sé. Sí. Magnífico. Entonces, el primer paso durante la contratación es la acción de personal. Les decía al iniciar la clase que este proceso es un proceso meramente administrativo. La acción de personal es un documento que registra Mayerlin cuando involucra dinero. Es un movimiento económico para el trabajador. Por eso en la acción de personal se registra que el empleado ha entrado, que el empleado tiene que pagársele vacaciones, que el empleado se le da a descontar un dinero, digamos, de la cooperativa, o que el empleado va a recibir un aumento, o que el empleado va a recibir un incentivo, que el empleado va a recibir un premio, etcétera. Pero solamente las acciones de personal se llenan cuando involucran cambios económicos en la vida del trabajador, ¿ok? No se llena acción de personal, por ejemplo, cuando es un permiso que no tiene un tema de dinero. No se llena una acción de personal cuando la persona entra de licencia, absolutamente, sino solamente si el salario del trabajador se va a ver afectado. Una acción de personal tiene tres partes, tres componentes. Una primera parte que tiene que ver con todos los datos personales y laborales del trabajador. Sus datos como nombre, cédula, dirección, a dónde va en la empresa, a qué departamento, cuál es su puesto, cuál es la fecha, eso es vital, ¿ok? La segunda parte que involucra la razón de la acción de personal. ¿Por qué yo estoy haciendo esa acción de personal? En este caso, como es para una contratación, esa acción de personal va a decir que es un ingreso del trabajador, ¿ok? Que está entrando a la compañía. ¿Estamos claros?
Entonces ahí hay que especificar claramente el salario que se le va a pagar o cualquier otro beneficio que la posición involucre y por supuesto el nombre de la posición, el departamento al que va y el área. A veces un poco más complejo. Tenemos departamentos, direcciones, gerencias y demás. A ver, Emmanuel, dígame. Adelante, Manuel. No se escucha, Manuel. Qué bueno que usted dijo algo que se aclimata a una lectura que yo tuve, y es lo referente a que esa acción del personal viene siendo un documento que se utiliza para modificar la situación del empleado, ya sea en una contratación, en un ascenso o el cambio de puesto. Es un cambio económico, ¿ok? Si el empleado recibe un traslado, por ejemplo, Emmanuel trabaja en recursos humanos como analista y yo lo estoy mandando al área de finanzas como analista. No hay ningún cambio económico, no se afecta su salario ni su jerarquía, absolutamente nada. Simplemente lo cambié de departamento, no hay que hacer acción de personal. ¿Ok? Pero si esa promoción, ese traslado implica una promoción o un ascenso que afecte su salario, entonces sí tienes que generar una acción de personal. La acción de personal es el documento mágico, el documento madre para ingresar los empleados a nómina. A nóminas yo debo enviar un expediente con datos personales del trabajador, puede ser una ficha de empleado, por ejemplo, donde tenga su cédula, su dirección, entre otros datos muy importantes y significativos. Y lógicamente la acción de personal anexa donde queda claro a dónde vamos a colocar ese empleado y cuál es su nivel salarial. Por lo tanto, el envío a nómina es un proceso interno entre recursos humanos y el área que sea la responsable. Quiero hacer un paréntesis aquí para decir que en muchas empresas nóminas está dentro de recursos humanos y eso es un error. Eso es un error en la estructura, porque recursos humanos no puede ser juez y parte. Si recursos humanos define los cargos, si recursos humanos administra los salarios, la escala salarial, las evaluaciones de desempeño, no puede al mismo tiempo operar la nómina. La nómina es un documento financiero y por lo tanto debe estar en el área de finanzas, en el área de administración o en el área de contabilidad o como se le llame. ¿Estamos claros? Porque con muchísima frecuencia veo ese error y realmente es muy sensible y se presta a otro tipo de cosas que yo quiero dejarlo a la imaginación de todos. Bien, como parte de la contratación tenemos también la redacción del contrato de trabajo. Y tiene un asterisco esta parte porque el contrato de trabajo puede que no se escriba, que no haya un documento que legalice la relación laboral. Como dice nuestro código de trabajo, el contrato de trabajo existe aunque no se redacte. Existe de hecho y de derecho. De derecho cuando se escribe y de hecho cuando se vivencia, cuando se vive. Si yo tengo que Joanna va diario a su empresa, que disfruta de vacaciones, si yo tengo que José Miguel tiene talonarios de pago, tiene evidencia de que ha estado 3 años en esa empresa, ese es su contrato, porque él lo puede demostrar, ¿ok? Él tiene evidencia. También la empresa tiene de José Miguel informes, tiene asistencia a talleres, tiene asistencia a reuniones. Tengo que Noemí ha recibido un premio y tiene que firmar, o ha recibido un uniforme y ha firmado, conduces. Eso es vivencial y es una prueba de que ese empleado trabaja para él, ¿ok? Así es que, ¿qué va a recomendar su profesora? Que siempre se escriba el contrato, siempre. No importa que sea en una servilleta de papel, en un documento sencillo, en una página o dos. Es importante hacer una redacción del contrato porque legaliza, formaliza esa relación de trabajo, esclarece cosas que a veces cuando no hay un contrato escrito, tú le dices a las personas, te toca venir mañana, sábado, y la persona te dice, a mí nunca me dijeron eso.
Pero si en el contrato está que tú trabajas de lunes a viernes y algunos sábados, ya tú te evitas esa problemática, esa discusión, esa falta de claridad con los trabajadores, ¿ok? Así es que ojo con esto, es un documento legal, hay muchos modelos, es importante que el área legal de la empresa sea quien lo redacte y que Recursos Humanos tenga sus modelos, pero que lo adecue. Ojo, cuidado con el copy-paste, porque pasa mucho que te dicen, mándame un modelo, y la gente ni lo lee, ni lo revisa, y un contrato es algo muy sensible y delicado. Dígame, Adriani. En el caso de las empresas que no tienen un contrato como tal, así que usted dice que sería ideal que le den, o sea, un contrato. Cuando uno, un ejemplo, lo van a contratar y uno exige el contrato y la empresa le dice, no, pues nosotros no tenemos contrato, o sea, no hacemos contrato. ¿Qué yo acabo de decir? ¿Quién me ayuda? A ver, No, José claro, Miguel. Ajá, yo le escuché lo del talonario y que todas esas son pruebas realmente, ok. pero yo lo que le indico que, o sea, si uno desea realmente tener ese contrato a mano, que si eso igual es legal. Ya, usted cambió la pregunta. Muchas gracias. Es legal toda relación de trabajo que se dé en donde haya intercambio de tiempo, esfuerzo por dinero o retribución alguna. Eso dice la ley, ¿ok? Si tú no tienes contrato escrito, un documento oficial que tú digas, este es mi contrato, simplemente yendo a la empresa, recibiendo la paga, generando evidencia, tú estás contratada. ¿De acuerdo? Si todas las empresas, si dijéramos que es obligatorio y que no existe una relación de trabajo si no hay un contrato escrito, nosotros tuviéramos serio problema, porque la mayoría de las empresas en nuestro país no lo hacen. Y es un error, ¿ok? Es lo que digo, es un error, porque la relación de trabajo igualmente existe y se puede probar, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes tu nómina, cuando tú tienes tus cartas, cuando tú tienes tu carnet, tus uniformes, todas esas son evidencias de que tú trabajas para una organización. ¿Estamos claros, Adrián, ni ahora? Ok, Así José es. Miguel, adelante. José Miguel. Sí, para aportar, básicamente, como usted comentó, eh, un contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. ¿Y cómo uno puede evidenciar el verbal? Usted probando horas de trabajo y evidencias de sueldo, de sus ingresos. Con eso, usted como trabajador puede validar que trabaja para esa empresa o la empresa puede validar que usted trabaja para ella. Cuando usted dice que es un alma que no es obligatorio, porque muchas empresas no lo hacen, pero es delicado porque es un arma de doble filo, Ujú, tanto para para la empresa como para el trabajador. A ujú. lo que entiendo que la compañera quizás quería saber es si yo como trabajador estoy en una empresa y no tengo un contrato, si yo puedo exigir que me hagan un contrato. Bueno, es un derecho, usted lo puede exigir, ahora no es obligatorio. Yo no usaría Pero, la palabra exigir. El verbo exigir es un verbo de fuerza. Tú puedes ok. solicitar que te hagan un contrato. ¿Sí? Me retracto. Sí, Puedo solicitar que me hagan que me exacto. hagan un contrato. Sí. Si la empresa, como muchas lo hacen, es por algún tema de ventaja o de algún manejo que cree conveniente para ello, el no hacerlo, usted solamente tiene que conocer bien sus derechos, porque como la empresa te puede decir a ti que te toca trabajar un sábado, aunque no esté estipulado en un contrato, tú también tienes maneras o herramientas para exigir, no exigir, perdón, para poder informarles a ellos de que que tú no puedes, por ejemplo, trabajar los sábados. Entonces, es el mismo problema, lo único que aquí es el pleito de la piedra y el huevo, porque él no tiene cómo forzarte a trabajar los sábados porque no existe un contrato, pero tú llevas la de perder con la empresa porque Bien, José tú Miguel, necesitas tu estamos trabajo. metiéndonos en otro terreno y yo voy a detenerme aquí mismo. Si Ok, tú estás estudiando psicología industrial, la percepción tuya debe cambiar. Tú no puedes pensar ni como trabajador ni como empleador. Tú eres un ente asesor.
Cada vez que tú dices el pleito de la piedra y el huevo, tú estás diciendo los empleadores son unos abusadores que abusan de los trabajadores y no sé cuánto y no sé qué. Y no es correcta esa percepción. Hay Entiendo. muchas, Lo que sí, quise, disculpe, quise formularla acomodándole la idea a la compañera porque ella hizo la pregunta desde la perspectiva como si ella fuese el trabajador y no tiene el sí, contrato. y no es Quizás correcto. ahí por eso no utilicé las palabras adecuadas y quise formular mi idea en torno a eso, como si yo fuese el empleado. Ok. Miren, las empresas no están obligadas a hacer contrato escrito, ¿ok? Si así fuera, la mayoría de las compañías en nuestro país estuvieran en falta. Ahora, yo, Sunfrofe, les recomiendo, que soy fanática de lo escrito, que haya contratos. Si usted llega a una empresa y es analista o gerente o auxiliar, coordinador, lo que fuere, mi recomendación es, usted percibe que la empresa no haga contrato, recomiéndelo. No exigir, recomiéndelo. Mira, sería bueno que nuestros trabajadores tengan un contrato de trabajo, porque mientras más claridad, más amistad. Pero ese es nuestro papel, no evaluar, no estar como a favor ni de los trabajadores ni de los empleadores. Nuestro trabajo es simplemente estar acompañando el proceso del trabajo. Y en este caso, recomendar que los contratos sean escritos, ¿ok? Esa es la aclaración que quiero hacer. Porque en el mundo legal del trabajo, las palabras tienen mucha fuerza. He tenido situaciones con empleados que han hecho un escándalo en la compañía, que yo me voy y ha habido incidentes y de inmediato yo voy donde su gerente y le digo, ¿qué le dijiste? Dime exactamente qué palabras tú le dijiste. Porque en el ambiente laboral las palabras tienen mucho significado, tienen mucha fuerza. ¿Ok? Si un gerente le dice a José Miguel, véteme ahora mismo de aquí, botándolo de la empresa, eso es un lío legal que ustedes no se imaginan, de marca mayor. Esta mañana regañé a una gerente de recursos humanos que decía, hizo un cuento, según ella, una historia que estaba pasando en su empresa, y ella decía, ¿por qué esa empleada robó? Digo, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Hasta que a esa empleada no se le demuestre en juicio que verdaderamente ese $1,000,000 se lo llevó ella, tú no puedes decirle a nadie que ella es una ladrona. Porque ella puede perfectamente venir para atrás, demandar a la empresa y hasta hacer que esa empresa se cierre. Entonces, ojo con esto. Reitero, los contratos preferiblemente escritos. Eso no significa que no haya una relación de trabajo que se pueda aprobar para la empresa o para el trabajador. Encárguense ustedes de que donde ustedes lleguen hagan el cambio y se hagan las cosas bien. ¿Ok? Seguimos entonces. Llega el momento de la contratación, documentos de entrega, la descripción del puesto. O sea, yo me voy a reunir con mis nuevos trabajadores y debo entregarle algunos documentos, como cuáles. La descripción de su puesto, ojalá estén bien hechas, estén actualizadas. ¿Para qué? Para que ese empleado pueda conocer cuáles son sus funciones y pueda cumplirlas. Pero asimismo, yo como empleador pueda supervisar esos trabajadores Doralba que están realizando una determinada funciones a lo interno de mi empresa. Es importantísimo que las tareas y funciones Yameili, Alexa, Sara, Lady estén descritas, porque es nuestro control para medir los indicadores de qué tan bueno es mi empleado o cómo está cumpliendo con las cosas que yo les he solicitado y por las cosas que yo le pago. Hoy día los empleados se distraen mucho. Hoy día los empleados llegan tarde, los empleados no asisten a las cosas que tienen que hacer, no entregan los informes a tiempo o están distraídos en otras cosas. Entonces, cuando yo tengo una descripción de puesto, yo puedo
reclamar con procesos precisos, no porque a mí me cogió con Juan o me cogió con Pedro, Noemí, Claribel, no porque estoy mirando y ella me cae mal. No, no, no. Yo tengo una normativa, tengo un proceso aquí descrito que dice que tú tienes que atender tanta llamada, que tú tienes que ver tantos clientes y puedo reclamarte en base a esa medición. ¿Ok? En este momento de la contratación también te van a entregar el reglamento del personal. ¿Qué es el reglamento del personal? Son una serie de normas que la empresa ha descrito. El 70% de esa descripción son aspectos legales del Código de Trabajo y otras leyes. El otro 30% la empresa tiene completa libertad de establecerlo. Algunas de las cosas que la empresa puede establecer, por ejemplo, si la hora de comida, cuál es la hora de entrada, cuál es la hora de salida. Aquí, cuando pagamos, una empresa no tiene que pagar necesariamente los 15 y los 30, Valerie, Lady. Eso no es obligatorio. Las empresas pueden decidir pagar los Disculpa, 10. maestra, mi cámara está encendida, lo que pasa es que estoy a oscuras, pero estoy aquí. Ah, ya, ok. Yo veo muchas cámaras apagadas. Ya Meili no hay forma de que prenda esa cámara. Entonces, usted puede perfectamente como empresa decidir que aquí se trabaja con uniforme, que aquí los empleados reciben desayuno. Usted puede decidir que nosotros trabajamos los sábados una vez al mes solamente. Usted como empresa puede decidir que aquí las vacaciones son colectivas. Hay empresas que dan vacaciones colectivas, por ejemplo, en Navidad, o hay empresas que dan las vacaciones de manera regular cuando el empleado cumple aniversario. El reglamento es abierto y las empresas tienen toda la potestad de decidir cuáles son las normas. El empleado las conoce y decide si las acepta, porque acuérdense lo que yo siempre le he dicho, trabajar no es obligatorio, ¿eh? Eso es opcional. Eso es voluntario. A nadie se le pone una pistola en el pecho para que acepte un determinado trabajo. ¿Ok? Tengo a Yameili con la mano levantada. Cuéntame. Maestra, no he encendido la cámara porque estoy en la calle en una diligencia. Inmediatamente llegué a la casa, la enciendo. Disculpa. ¿Tú estás en la calle en una diligencia en la hora de trabajo de clase? No, porque acuérdese que la clase es los miércoles y ya yo tenía esta diligencia pautada para hoy. Me parece muy bien. Ok. Manuel, cuénteme. Maestra, sí, o sea, a grosso modo quiero hacer varias conceptualizaciones y una de ellas es en Breve, base a lo Manuel. sí, en base a lo que usted dijo previamente. Una contratación viene siendo el procedimiento mediante el cual se atrae y selecciona a un grupo de personas o empleados cualificados para que a cierto grado cubran una vacante dentro de una empresa. Cuando usted ¿Una qué? habla también Perdón, acerca ¿una qué tú dijiste? Excúsame, una confrontación. No, yo estaba hablando de contratación, dije que el proceso mediante Contratación, el cual perdón. Sí. se atrae y selecciona a un grupo de empleados cualificados con la finalidad de cubrir una vacante. En el código, una de las conceptualizaciones que se hace en torno al trabajo es que es la función social que se ejerce con la asistencia y la protección del Estado. Por eso, en gran parte de las empresas se lleva a cabo lo que es el contrato escrito. Entonces, por ejemplo, cuando uno interactúa con las leyes de una empresa, como usted bien lo dijo, que lo puso estadísticamente, exactamente son así, 70% y 30%. Ya para culminar, dos cosas también esenciales es el bienestar humano y la justicia social que se estipula en el artículo 7. También otra cosa, en la Espérate, redacción... Manuel, espérate, no entre al código. Te he pedido paciencia para todo este proceso, Está porque bien, este módulo tiene muchas cosas que conocer y que discutir y desarrollar antes de entrar al código, ¿sí? ¿Está bien? está bien. En la Guárdalo ahí. redacción del contrato se pone de manifiesto lo que es la identificación de las dos partes, porque es algo bipartito, algo bilateral. Entonces, cuando se identifica eso, uno de los puntos es que se esclarece el tipo de contrato que puede ser correlacionado con lo que es la pauta número 25. Y también puede ser la remuneración, el tipo, la frecuencia, el horario, la duración y todo ese tipo de cosas que van ya más o menos en el tercer nivel. Perfecto, Ya, gracias. Ok,
Otros documentos de entrega en el momento de la contratación puede darse, bueno, el reglamento acabó de decir, y ahorita vamos a detallarlo con más tranquilidad. Otro documento de entrega que tú puedes recibir cuando te contratan son autorizaciones. Por ejemplo, autorización para un parqueo, autorización para entrar a un área específica como el comedor u otras, uso de vehículos, uso de armas. Mira, aquí está la tarjeta para que te den un arma, vaya a tal sitio que ahí te van a asignar una escopeta, o vaya a transportación que ahí te van a asignar un vehículo. Todas esas autorizaciones se entregan en ese momento estelar, en el momento de tu llegada, porque el trabajo es un gesto de confianza hacia alguien que tú no conoces. Realmente el primer día tú recibes muchísimas cosas y tú dices, Dios mío, pero apenas tengo un día aquí. Pero en el código y en todas las leyes y en todos los preceptos de derecho humano está establecida la confianza, ¿ok? Además, en ese momento también hay entregas de equipos que se justifican a través de la firma de conduces. Por ejemplo, esta computadora que yo traje hoy a clase, a OIM, es mía, pero es de la empresa. Entonces, para yo tener acceso a usarla, derecho a usarla, yo debo recibirla oficialmente. Debo recibirla. Edilma, ¿es usted? ¿Ese es su nombre? Dice iPhone Edilma. ¿Cómo te llamas? iPhone Edilma. Hola. Edilma, ¿me escuchas? ¿Está Sí, ahí? maestra. Ok, pues ten la amabilidad de levantarte. Tú no puedes coger clase acostada, querida. Ok. Bien, seguimos aquí. Paciencia, señor. En la contratación, en el momento de la contratación, te van a entregar también esos equipos con detalles de qué tú te estás llevando, cuál es la cosa que te están entregando. Por ejemplo, una vez fui a la cervecería a un proceso, a una reunión, y llevábamos nuestra computadora, y en la recepción, además de registrarnos a nosotros como persona y entregarnos un carnet de visita y todo lo demás y firmar que estábamos ingresando a esa empresa, también un guardia sacó la computadora, me pidió permiso, sacó la computadora del maletín, la volteó boca abajo y anotó la serie de mi computador, la marca, la serie, el año de mi computador. ¿Por qué? Eso es correcto. Porque yo puedo entrar a una empresa, específicamente en ese caso a la cervecería, y cambiar mi computador con el computador de alguien y llevarme un equipo de la empresa. Eso es muy delicado, muy sensible. La empresa tiene que saber qué equipo exactamente yo estoy usando. Y más ahora con el teletrabajo. Porque cuando yo enciendo la computadora, estoy firmando mi asistencia al trabajo. En el sistema de la empresa se registra qué computadora está usando cada quien como una manera de control sobre las informaciones que maneja cada personal. ¿Ok? En el momento de la contratación también se reciben unas cosas interesantísimas que tienen que ver con la imagen de la empresa. Digamos, carnets, uniformes, gorras. A veces los vehículos que te entregan están rotulados. Dice, eh, vehículo de Infotep, tiene un letrero, ¿verdad? Que te dice F21, que esa es la camioneta F21 y que queda a tu cargo. Esos temas son muy sensibles y tienen que ver con el prestigio, con la representatividad de la empresa. Y usted puede ser despedido por mal uso de esos implementos de imagen de su empresa. Ir con el carnet o con el uniforme, por ejemplo, a un colmadón a beber con la imagen de su empresa, con el camión, con la guagua de su empresa, le puede valer el cargo. Porque usted está diciendo que usted trabaja para el Infotep, pero que en el Infotep son toditos no bebes romo.
¿ok? Por eso es que muchas empresas no permiten que fuera del horario las personas estén con los vehículos de la compañía. A veces es inevitable, pero la mayoría de las veces las empresas le exigen que dejen los vehículos en la compañía por esa situación. La gente coge la guagua, se la lleva para la playa, se la lleva a los moteles y está poniendo en juego la imagen, la reputación de la compañía, ¿ok? ¿Quién de aquí ha vivido un proceso de contratación parecido a este o similar? A ver. ¿Quién se anima y me cuenta? ¿Quién ha sido contratado y ha recibido este proceso? Adelante, José Miguel. Sí, maestra, yo he tenido la oportunidad básicamente al momento de que me contrataron en una empresa, Ajá. todos esos puntos que usted acaba de mencionar, muy similar, por no decir lo mismo, Sí. fui partícipe de ello. Por ejemplo, donde me tocó en la parte cuando se me dio el contrato, ahí se me especificó la parte ahí mismo se me entregó una serie de documentos que me describía cuál era mi cargo, eh, a qué áreas yo tenía autorizaciones y por qué y a las que no. Exacto. También al mismo tiempo se me explicó cuál era, a quiénes beneficiaban mis funciones directamente y cómo yo debía relacionarme en cuanto a mis funciones dentro de la empresa, ya que era muy grande. Entonces, ellos se enfocaron mucho como en que cada quien tiene que saber con punto y coma a lo que va y para lo que está ahí, para Completamente. no distorsionar a los demás. La Cuando descripción se de me tu cargo. entregó los equipos, en este caso EPPs, carné y demás, la mayoría son reemplazables, es decir, tienen un tiempo de vida útil o Sí. muchos de ellos, en el caso de los EPP, como son equipos de protección personal, si sufren algún daño o demás, uno tiene la opción que te lo indican en un documento que lo puedes ir a cambiar. Llevas el maltratado o el que se dañó y te lo Excelente. reemplazan por otro. Así es. También con el tema de los equipos y la imagen, te hacen esa salvedad muy puntualmente de que no puedes con el uniforme, carnet o en un vehículo de la empresa estar en negocios que se venda bebidas alcohólicas, negocios que vayan en contra de los lineamientos o políticas de la empresa, valga la redundancia, porque no Sí. necesariamente tienen que ser de bebidas. Hay muchísimos negocios Sí. que maltratan la imagen, me Sí. ahorro pronunciar los nombres Claro. acá. Y ellos también a quien le asignan un vehículo, lo que hacen es que le dan un horario. Es decir, si yo trabajo de 8 a 6 y tengo una camioneta asignada de la empresa, fuera de que yo salgo, por ejemplo, mi horario termina a las 6, yo tengo hasta las 8 de la noche, por ejemplo, para poder andar transportándome en ese vehículo. A más tardar a Completamente. las 8 yo debo tener el vehículo donde lo guardo o lo debo ir a entregar al parqueo donde se queda, por ejemplo. Muy bien. Y también hacen mucho énfasis en cuanto a cómo uno se da a percibir ante la sociedad como un empleado de esa empresa. Es Exacto. decir, hay cosas que aunque yo entienda que son normales o que pueden estar bien, es decir, bueno, Emanuel y yo somos pana y con él no hay problema, yo puedo hablar así o asá. No, eso es muy delicado. Uno tiene que saber el uso de la información que transmite o que comunica a cualquier persona. Si no es empleado de la empresa, puede ser su mamá. En el contrato le especifican que la filtración de información, por más sencilla que parezca, le puede traer consecuencias legales. Completamente. Me encanta. Qué bueno que lo viviste así, José Miguel. Muchas gracias. Ruberki tenía la mano levantada. Cuénteme. Buenas noches, maestra. Hola. Sí. Rusbeli, perdón. Bueno, yo trabajo en una empresa de transporte público y privado, o sea, turística, como asistente de recursos humanos. Yo en el área de contrataciones, yo participo mucho en una de las partes que es en el área de contratación de coordinador operacional. A ellos se le asignan varios equipos, tanto vehículos como aparatos electrónicos, entre otros.
Al igual que a los choferes, allá a la empresa se le pone un localizador, o sea, un GPS para mantener el transcurso que ellos vayan a tener, tanto fuera como dentro de la empresa, exactamente. La movilidad. Como usted dice, exacto, como usted dice, para cuidar la imagen, la reputación del nombre de la empresa, porque puede ser que en ocasiones hayan situaciones fuera del horario laboral. Desde que un coordinador o un empleado como chofer termine su turno, su responsabilidad, debe de llevar el equipo al parqueo. Ya. O sea, ya si tiene alguna situación, ya que daña un equipo, lo que sea, tiene el compromiso de solucionar, o ya el departamento de la gerencia o recursos humanos ya se encarga de lo demás. Por ende, es como usted dice, es bueno mantener esa imagen para que la empresa pueda seguir adelante. Así es, muy bien. ¿Alguien más? Bien, pues seguimos entonces aquí y le decía que eso puede ser parte del proceso, ¿ok? Pero hay más. En el instante de la contratación, en esos primeros días, usted va a vivir algunas situaciones interesantes. Una de ellas, ya ustedes la conocen muy bien, es la inducción. En la foto estoy en ese proceso de inducción a un equipo. La inducción no es más que darle a conocer al nuevo integrante de la empresa o a los nuevos, casi siempre se hace colectiva si la empresa está entrando mucha gente, o puede ser 1, 2, 3, depende de la cantidad de personas que esté entrando, usted solo puede ser. Es darle a conocer al nuevo integrante de la empresa todo lo relativo a esa compañía. Entiéndase su historia, los productos que fabrica, a qué se dedica, quién creó esta compañía, cuáles cosas esperamos de él, como muy bien decía José Miguel, importantísimo, la conducta que esperamos de ti. Y eso es importante que esté escrito en el reglamento, pero también que se le recargue al empleado. La inducción puede ser general o puede ser particular. Esta que le digo es general. Historia de la empresa, cuáles son sus productos, sus alcances, cuántas sucursales tenemos, qué tú haces aquí, cuál es tu rol dentro de este gran mundo que es Claro o que es Infotep o que es Almacenes Iberia, no importa. Y luego hay una inducción particular que es como más íntima y se da con tu supervisor inmediato, con la persona que tú vas a trabajar o el equipo que tú vas a trabajar. Casi siempre el supervisor reúne a su grupo, te presenta, miren, ella es Rusbeli, es una nueva empleada, viene a ser la recepcionista de recursos humanos. Rusbeli estudia para la Universidad OIM, está terminando la carrera de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte muy personal y el jefe puede decirle, o la jefa puede decirle a Rusbeli, cuando lleguen las 5, si yo estoy en reunión, no te vayas, avísame. Tú me tocas la puerta, me hace una señal de que ya tú te vas para saber que la recepción se quedó sola, por ejemplo. O mira, Rusbeli, en las comunicaciones que tú hagas, vamos a usar este nombre. Yo no uso mi primer nombre, yo uso mi segundo nombre. O mira, Rusbeli, cuando tú llegues, asegúrate que ya me trajeron mi café o que hay agua en la jarra o que el salón de reuniones está limpio, no sé. Cada supervisor tiene un estilo y un liderazgo diferente y eso se conversa con el trabajador para que el trabajador sepa qué esperar de esa relación, ¿ok? De esa relación. Si me llaman por teléfono, ¿cómo tú vas a pasarme la llamada? Si estoy en reunión, ¿cómo tú vas a avisar? ¿Ok? Hay toda una serie de trucos en esa relación. Nos ponemos de acuerdo en esa relación. Regularmente hay que decirle al trabajador cuáles son las instalaciones de la empresa, cuántas sucursales tenemos, dónde están ubicadas. Hay que señalarle los productos, como decía ahorita, porque un trabajador de repente, si no sabe que tú produces celulares, va a ir a la competencia y va a comprar, va a ir a la tienda de celular y va a comprar un celular de otra compañía y le está haciendo daño a la tuya. Además de que está violando una parte ética, ¿verdad? Porque se supone que yo tengo que garantizar los servicios de mi empresa.
¿ok? Entonces, no creo, no me gusta la inducción en donde agarran al nuevo y lo mueven como un pelele por toda la empresa y le dicen, él es fulano, él es fulano, él es nuevo, él es fulano. Eso realmente no tiene mucho significado ni para el nuevo ni para las personas que él conoce. Es mejor hacer una presentación oficial por correo, en el boletín de la empresa, en la plataforma de la empresa, para que todos sepan quién llegó y en qué condiciones llegó, dónde va a estar y en qué te sirve, porque estamos hablando de servicio al cliente interno en la organización, ¿ok? Hay un proceso también que se da días después de la contratación, dame un chance, Manuel, y se llama incorporación. La incorporación es del sujeto que acepta el trabajo, es de la persona que acepta el trabajo. Alguien que acepte un trabajo en Herrera y viva en Villa Juana, probablemente va a estudiar cuáles son las rutas de guagua que pasan por ahí, cómo va a ser, porque tengo 2 niños, se pone de acuerdo con su esposo, porque ahora yo voy para Herrera y los niños estudian en tal escuela, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A qué hora nos vamos a levantar? Yo voy a llevar comida, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Y hay gente que hasta lo ensayan, va a su closet, imagínense que no tenga uniforme todavía, va a su closet y verifica cuántas ropas tengo adecuadas para ir a ese trabajo. Déjame comprarme un par de blusas o déjame ver mis zapatos negros, mis zapatos de trabajo formales, en qué condiciones están. O sea, no solamente la empresa se dispone a recibir al trabajador, sino que también el trabajador hace como una diligencia personal, como una preparación personal a la que se llama incorporación. Y ese proceso es muy íntimo, cambia de acuerdo a cada uno, a qué hora me levanto, a qué hora pongo el reloj, qué voy a desayunar, cómo lo hago, déjame ver las paradas de guagua, etcétera. Es un proceso muy interesante y uno lo vive de una manera muy divertida cuando uno ya tiene hijos que van a empezar a trabajar. Casi siempre los padres los acompañamos en este proceso. ¿Para dónde tú vas? ¿Qué te dijeron? ¿Cuánto te van a pagar? Déjame ver dónde queda. Y es muy, muy interesante, ¿ok? Pero lo vive la persona. Entonces vamos a ver este resumen del proceso que hemos hablado hoy, que es el segundo momento, ¿ok? Y son etapas del ingreso del personal. Primero está el reclutamiento, que ustedes saben que concluye cuando el candidato ha depositado su currículum en la organización por la vía que fuere, vía correo, vía plataforma, vía visita, mandándolo con alguien, no importa. Cuando ese currículum llega al escritorio de gestión humana o al responsable de la vacante. Maestra, mueva la diapositiva, por favor. O sea, para que se vea lo del reclutamiento. Gracias. No sé qué pasa, por qué se frisa. Vamos a ver. Me avisan cuando lo vean. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, ese reclutamiento, gracias, Emanuel, termina ahí. Ahí termina el reclutamiento. El reclutamiento es atraer como miel a las abejas. Uno pone la miel, que es la vacante, y las abejas interesadas en ese puesto se acercan a la compañía. Ahí termina el reclutamiento. Entonces inicia el proceso de selección, que es la evaluación, la depuración de los currículums, las entrevistas, las pruebas técnicas, las pruebas psicológicas, las pruebas analíticas, las referencias, las pruebas de actuación de proyectos o el modelo que tu empresa utilice. Luego viene lo que se llama o se conoce con el nombre de preempleo, que ahorita yo le decía la preescogencia, que serían los finalistas, la escogencia, que serían los que ya quedan como seleccionados para la posición. Y luego la escogencia final, en donde yo digo es Juan, que va a empezar el lunes ya, ¿ok? Luego viene la contratación. Juan llega a las 8 de la mañana el lunes y entonces le decimos, ok, Juan,
ven, pasa por la oficina de recursos humanos. Ahí Juan firma su contrato o recibe los documentos del lugar. También se usa hoy con muchísima frecuencia algo que se llama la oferta de empleo. Puede ser un contrato figurado esa oferta de empleo porque tiene todas las condiciones del puesto. El candidato lo firma y al firmar acepta esas condiciones. Eso tiene un carácter legal. Puede ser, y ahora me refiero a la pregunta que me hizo una de sus compañeras, puede ser que la empresa no tenga el contrato, oficialmente llamado contrato, pero si te da una carta de oferta de empleo y tú las has aceptado, eso es válido como un contrato. El proceso de incorporación que lo hizo Juan, calculando cómo iba a llevar su comida, cómo iba a dejar sus hijos, cómo iba a hacer la ruta de traslado, etcétera, etcétera, qué ropa se ponía, no importa, el horario, no sé qué. Y también el proceso de inducción que lo desarrolla la empresa, que es mejor que esté formalizado. Casi siempre lo hace la gerencia de recursos humanos y luego la inducción particular, el supervisor directo de la posición, como les explicaba. Es posible que en el proceso de inducción exista un entrenamiento. Puede ser un entrenamiento específico de un día o de dos, básicamente para que tú veas el sistema de la empresa, o puede ser un entrenamiento más largo, igual que la inducción. He asistido a inducciones de un día, donde simplemente se le hace un recorrido por la planta, por la empresa, no sé qué, se le da una charla, se le entrega toda la documentación e implementos necesarios y ya la persona arranca. Pero también he conocido inducciones de una semana, de 2 semanas, de un mes, etcétera. Todo depende de la complejidad del cargo y de la formalidad que tenga la empresa, qué tan pesada es una empresa. Recuerdo que mi hijo trabajó un par de años en AES Dominicana y cuando él fue contratado en AES Dominicana, a él le entregaron como 4 manuales de este gordo. Y él llegó a la casa y me dijeron, mami, me dieron una semana para que me aprenda estos manuales. Uno de los manuales era el reglamento del personal, los otros eran temas técnicos de cómo funciona la planta. Entonces, eso fungió como un entrenamiento porque luego que él volvió a AES, pasada la semana, a él le hicieron un examen de esos manuales para ver si realmente él había asumido, aprendido las informaciones que ahí estaban, ¿ok? Y ese entrenamiento forma el primer ejercicio de capacitación y desarrollo, que es otro subsistema en el área de recursos humanos. Y por lo tanto, el proceso de contratación vuelve a ser cíclico en la compañía. Aquí, preguntas, pataleos, dudas. Dígame, Manuel. En lo relacionado a eso que usted dice del preempleo, viene siendo el proceso antes del empleo en el cual la persona se va familiarizando de algunas cosas que son imprescindibles. Las evaluaciones médicas, en algunos casos donde yo he estado presente, o sea, en empresas no se ha elaborado eso, las evaluaciones médicas, las evaluaciones que se hacen acorde para hacer una prosopografía de las habilidades de la persona y también el aspecto psicológico y de la capacitación. Ahora, hay 2 términos que usted expresó que pueden tener similitudes. Se puede hacer un isomorfismo, que es el término de incorporación y el término de inducción. La inducción y la incorporación son cosas muy diferentes. La inducción es más corta y breve y formal. La inducción se lleva a cabo un proceso de integración para que el nuevo empleado se familiarice con la cultura, con la función, con lo que va relacionado con el cargo y también con la política de la empresa. La integración se lleva a cabo lo que es el onboarding. El onboarding viene siendo un proceso más largo en el cual, al ser más completo, se enfoca en lo que es el aspecto funcional, el aspecto social y el aspecto cultural. O sea, la inducción es la parte fundamental de la integración, no es lo mismo. Otro punto esencial, yo he estado presente en 4 inducciones en el lapso de tiempo en el cual estuve en calidad de pasante en el Hospital General Plaza de la Salud. La primera fue el miércoles 5 de febrero del año 2025. Yo recuerdo que fue de 8 de la mañana, de 8:30 a 4 de la tarde la inducción.
Se habló de que el Hospital General Plaza de la Salud se fundó el 24 de marzo del 97 por la Ok, no me resolución dé esos número detalles, 24. Manuel, no me dé esos detalles. Vamos al punto, por favor. Ok, ese grado, o sea, se lleva a cabo lo que es el reglamento, se expresa de manera perentoria, se habla también, vamos a suponer, los momentos previos a la capacitación, cada uno de los colaboradores se van identificando y dicen que hay tres tipos de inducción, una que es general, una departamental y una que es directa al puesto y la función que usted va a desempeñar. Hasta aquí. Para ellos, exacto. Cada empresa tiene toda la libertad. Ahora, el onboarding que usted señala es lo mismo que la inducción. Ahí no hay ninguna diferencia. El proceso de incorporación e inducción tienen diferencia porque la incorporación es humana. Es el sujeto que está viviendo el proceso de contratación quien hace ajustes en su vida, ajustes en su rutina para incorporarse a OIM, que es quien le ha dado el trabajo. Si yo vivo en las Américas, como yo cada día voy a llegar a OIM para cumplir con este trabajo que me han contratado. ¿Estamos claros? Son diferentes. Catherine, adelante. Sí, y seguido de eso, o sea, que la inducción no solamente se basa en presentar las historias, valores de la empresa, que hicieron mucho énfasis en eso, sino que también o sea, en la inducción te presentan cada área. Por ejemplo, este es la unidad médica, este es el baño, muchos supervisores, sin embargo, aunque uno no vaya a trabajar, vamos a decir, en el área de contabilidad, te va pasando por cada área y dice, un ejemplo, buenas tardes, José, un ejemplo, él es el gerente de contabilidad y te presenta y te va presentando también por cada área, aunque no vaya a trabajar en esa área en sí. Yo estoy de acuerdo con el recorrido por las instalaciones, pero no estoy de acuerdo con que se presente al nuevo como un pelele a todo el personal de la organización. Y decía cuando expliqué esa parte que prefiero un correo, un aviso en el mural, un aviso en la plataforma con tu foto que te presenten como la nueva analista de gestión humana. Como tú hablaste, Catherine, baja la mano, por favor. Mayerlin, adelante. Quería resaltar, maestra, que tiene razón en todo lo que ha dicho acerca de la inducción, pero hay una cosa que muchas empresas se pierden y es sembrar, por así decirlo, el propósito real por la cual el empleado va a esa empresa, para que más que sea ir a cubrir un horario laboral, el empleado se sienta parte y se sienta comprometido con el propósito de la empresa. Por ejemplo, si es hacer dispositivos médicos, ok, hay muchos productos, muchos procesos, pero si ese empleado yo lo necesito para un área, yo tengo que a ese empleado decirle, mira, estos equipos se utilizan, tienen el impacto en tal área de la persona, para que así el empleado se sienta como con la responsabilidad de cada cosa que va a realizar, la haga bien, porque tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, todo va a depender de cómo ese empleado trabaja en ese momento. Sí, ese proceso que tú hablas es un proceso que levanta la lealtad del empleado y toma más tiempo que el proceso mismo de la inducción. Realmente la inducción es un proceso en donde se le da la bienvenida al empleado y se le da la orientación. Acuérdense que yo no estoy aquí para explicar sus sistemas, porque ya eso ustedes lo vieron en Gerencia de Recursos Humanos. Yo estoy aquí para señalarle en las etapas que el proceso de gestión legal interviene. ¿Ok? O sea, que las toco porque tienen alguna implicación de índole legal en la posición de las personas. José Miguel. Sí, maestra, también quería aportar porque Ujú, se ha creado un poco de confusión. ujú. Esto de lo que es la inducción, la incorporación, el preempleo y demás, esto muchas veces es relativo de acuerdo a la posición que usted va a desempeñar o al tipo de empresa. Sí. Porque, por ejemplo, como Emmanuel comentaba, que fue muy acertado en sus comentarios, pero también no podemos ser específicos porque, por ejemplo, recuerde que el preempleo básicamente es cuando ya preparan, por ejemplo, la terna para presentarle
al jefe del departamento, la selección de los candidatos que tienen a escoger y demás. Ok, esa parte la conocemos. Pero como bien usted dijo, él mencionaba que la incorporación tarda más que la inducción o viceversa. Y ahí es donde digo que es relativo, porque hay empresas que dan una inducción de un día, que es De una una hora. presentación general de la empresa. Pero las empresas, por ejemplo, como AES Dominicana, para utilizar ese ejemplo que usted mencionó, Sí. usted no ingresa a AES. Primero le dan una inducción general de la empresa con las Sí. medidas de seguridad. Y segundo, para usted ingresar a AES, a usted le mandan un link donde usted accede a un tipo de cuestionario sobre datos de la empresa y informaciones de seguridad de la empresa, porque como es una empresa de alta, o sea, es una planta de una Sí. generadora eléctrica, es muy cuidadoso el ambiente allí dentro. O sea, ahí no puede entrar Sí. nadie a pasillar o a loquear, como se dice. Entonces ellos se cuidan mucho de eso. Pero aparte de que usted recibe ese cuestionario y lo llena y debe pasarlo con la puntuación respondiendo correctamente para usted poder acceder dentro de la planta, Ajá. luego de a usted le dan una inducción que se pudiera decir que eso es como una especie de pasantía. Es decir, que esta viene siendo la parte práctica, como usted también mencionó, para ver si usted cumple con los criterios técnicos y también de seguridad para usted poder formar parte de esa empresa o estar ahí adentro, ya sea fijo o de manera Exacto. temporal. No Una importa la vez. posición que usted vaya a ocupar, debe agotar esos procesos, porque el tema es que ahí dentro un error cuesta vida humana. Entonces, Así es. ellos son muy cuidadosos con eso. Entonces, por eso digo que eso va a ser relativo, eso va a depender. Hay empresas que usted en un día hace todo, la inducción y todo, y en 2 días usted se incorpora, usted como ser humano. Pero hay otras que usted dura 2 meses prácticamente en inducción, cuando se más son ese tipo de plantas industriales y demás. Y para usted incorporarse también, como usted dijo, ya eso es algo muy personal, porque eso va a depender de cuántas dificultades o necesidades usted tenga que sobrepasar o corregir para usted poder llegar de manera puntual, para usted tener su Claro. alimento activo, para que usted pueda desempeñar todas sus funciones como se le pide dentro del contrato o en la inducción para que usted luego no alegue ignorancia, pero eso es un Sí. sacrificio suyo, no de la Claro. empresa. En la medida en que una empresa está más institucionalizada, es decir, más organizada, estos procesos se perciben más, se perciben mejor. Tienen una diferenciación como etapas del mismo proceso, ¿ok? Recuerden que yo no estoy explicando los subsistemas, ¿eh? Por eso no me detengo en qué una acción de personal. Yo le digo lo que es, pero aquí lo que nos interesa es que de cada etapa quede evidencia escrita porque tiene una implicación legal. Mi responsabilidad en este módulo es enseñarles qué responsabilidad legal tenemos sobre un sujeto que trabaja para la organización desde el día que esa persona llega mediante su CV a una empresa. ¿De acuerdo? No me estoy deteniendo en los pasos de selección, en diferencia de preempleo, diferencia de inducción. Eso ya ustedes lo vieron cuando vieron gestión humana, o por lo menos yo espero que lo hayan visto, ¿verdad? Como parte de los 33 trabajos que se hacen en gestión humana. Pero aquí lo que me interesa a mí es que ustedes sepan exactamente, porque si yo no registro el día que un empleado entró a la planta de AES a llevar un documento y ese empleado le pasó un accidente laboral porque entró sin la debida protección o sin el debido permiso o entró a un área que no estaba autorizado, la empresa tiene que demostrar eso, porque hay un dinero de por medio y peor aún, la vida de ese empleado está de por medio. ¿Ok? Así es que saquen la parte legal de lo que es reclutamiento, de lo que es inducción, de lo que es el preempleo, porque es lo que en este módulo ahora interesa. Yo no vine ahora aquí a enseñar cómo se recluta, cómo se selecciona. Yo espero que esa parte ya ustedes la tengan sabida. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna aclaración, algo más? Mayelin, cuando te vaya a mover, apaga la cámara, please. Gracias. Emanuel, brevemente. Adelante, Manuel.
En ese punto que mi distinguido colega José Miguel dice, en realidad es un apego, vamos a suponer, una parte de la abstracción y otra parte de las implicaciones directas en la naturaleza de una empresa. Usted ahorita hizo énfasis en dos conceptos. A nivel técnico, según lo que se conceptualiza en lo que es el libro clave de la gestión legal, siempre a nivel conceptual, a nivel teórico, la incorporación, el outboarding va a ser más largo. Lo pueden contactar en las redes o en cualquier libro, que es así. Ahora, lo que dice José Miguel, yo lo comprendo. Eso puede tener un contexto diferente, porque una cosa es la estructura. Por ejemplo, ya para culminar, una cosa es la naturaleza, otra cosa es el espíritu. El espíritu de una empresa que se puede correlacionar ahí viene siendo la motivación y la mentalidad de la empresa, a lo que fusiona una serie de factores en busca de la innovación. Y el aspecto ya de la naturaleza viene siendo la estructura y función que juega un papel en lo que es la vinculación o la cohesión de una serie de factores, ya sea humanos, financieros, para la función. Emanuel, por favor, no sigas. Estás confundido, no sigas, ¿sí? El espíritu es lo que la empresa decide llevar a cabo, o sea, su misión. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la forma en la que aquí se van a hacer las cosas? OIM existe para formar profesionales. Ese es el espíritu. ¿Y qué es lo que quiere el señor Abinader? Quiere formar jóvenes. Ese es su espíritu, esa es su manera. Los chinos existen para vender mucho y de todo y disparate. Ese es su espíritu. La naturaleza es otra cosa. La naturaleza es que esta universidad es una entidad educativa. Y en el caso de una empresa de chinos que vende mucho disparate, es una naturaleza comercial. No lo confundan porque es muy importante. Y es una clase Disculpe, pasada. maestra, No hay problema, esa definición que yo di no es inventada. Esa definición la da Hidalberto Chavenato en su libro, en la página 579, lo puedo mencionar. O sea, no es inventada mía, sino con una definición que yo hago énfasis de él. Está bien, Lo puedo mandar. pero no, yo no estoy discutiendo contigo. Yo Ok. quiero dejar esclarecida la diferencia. Si Chiavenato dijo eso, entonces está equivocado el libro, ¿ok? El espíritu es lo que piensa el que está arriba y todo el mundo lo siente porque todo el mundo lo vive. Hay empresas en donde lo que importa son los cuartos. Y ahí por ahí voy a ver si encuentro un videito para ponérselo en el chat que parece cómico, pero no lo es. Se muere un empleado sobre una computadora y alguien dice, ¿qué dice el protocolo? Ok, el que sigue empuja ese cadáver para allá y ponga al que sigue. Eso es el espíritu de la empresa. Ahí no le importa a la gente, ¿ok? Y yo quiero que esto lo diferencien porque es una clase ya dada. La naturaleza de la empresa es a lo que la empresa se dedica. Y hay 5 sectores específicos: el área de servicio, el área comercial, el área educativa, etcétera. ¿Ok? Eso es diferente. ¿Ok? El espíritu es lo que el dueño o los dueños de esa empresa quieren mandar como un mensaje. Su cultura. Sí, su cultura. Exacto. Hay empresas que le importa que la gente aprenda y en mucha capacitación, mucha formación y te mandan fuera, invierten en ti. A otra empresa no le importa un bledo eso, porque en su espíritu no está formar la gente y no usan ni a Infotec, que es gratis. ¿Sí? Entonces no lo diferencien, porque el espíritu es intangible. La naturaleza está en los papeles constitutivos de la empresa, lo dice. Por eso yo decía en la clase pasada, en el registro comercial, cuando tú inscribes una empresa, dice la naturaleza a la que tú te dedicas. La naturaleza. Pero el espíritu se olfatea, se vive, se siente. Así que si Chiavenato los confundió, lo siento por Chiavenato, que yo también estudié de él, pero hay una confusión ahí. Y no quiero que ustedes se vayan con esa confusión. ¿Ok? Si alguien trabaja en una banca de apuestas, lo sabe y distingue lo que es el espíritu de la empresa. Vender, cuidar el dinero. Mientras más tú vendes, más ganas. ¿Ok? ¿Y cuál es su naturaleza?
es un aspecto eminentemente comercial. Y así lo dicen los papeles de la empresa. La naturaleza se escribe y sí aparece clasificado en los documentos. El espíritu se vive. Bien, más preguntas. José Miguel, usted tenía la mano levantada. No, era otra compañera, pero básicamente usted como lo describió todo, no es más de ahí. Y viendo el aspecto legal, no importa que sea técnico, área administrativa, cualquier área, en ese tipo de empresa, por eso dije que cuando la empresa son plantas industriales, debe someterse a una inducción rigurosa, porque no es solo por el conocimiento de su cultura y de las políticas, sino por seguridad. Exacto. Entonces, esa es la parte legal que tiene la empresa de poder defenderse ante cualquier situación que se genere por negligencia o por cualquier mala decisión que tome esa persona dentro de la empresa. Ya. ¿Cómo yo sé la naturaleza de la empresa? Yo busco la clasificación de las empresas. Y como emprendedor que voy a poner una fritura, yo busco, bueno, mi empresa es del área comercial y específicamente de comestible. Ya, eso está escrito. Cuando yo voy a poner los papeles de mi empresa, yo digo, es un comercial del área de comestible. Ahora, lo que yo quiero hacer de esa empresa es el espíritu. Yo quiero que esa sea la fritura más limpia del país. Ese es mi espíritu. Porque todo lo que yo voy a hacer va a justificar eso y va a ir en pos de ese objetivo. Ese es el espíritu, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Ok, entonces, vamos a cerrar hoy hablando un poco del reglamento interno del personal, que es un documento tan importante como el Código de Trabajo. De hecho, lo contiene, como yo dije ahorita, antes de pertenecer, o sea, el reglamento te refleja el 70% de las leyes nacionales y luego el 30% que es lo que las empresas deciden hacer, lo que quieren las empresas hacer. Un reglamento de personal posee libros, posee capítulos, artículos y debe tener un glosario. Un glosario no es más que un diccionario, una lista de nombres, de aspectos que define para que cuando la conserje lea inducción, sepa de qué le están hablando, aunque ella lo que hace trapea piso, aunque lo que hace colar el café. Cuando se le entrega el reglamento del personal y ella lo revisa y lo lee, no entiende qué significa beneficios, incentivos, ella va al diccionario de ese reglamento y se entera de que eso es dinero que ella va a recibir si lo hace bien. ¿Ok? Es importante tener un glosario en el reglamento interno porque es una manera de como de respetar a nuestro personal, de darle la oportunidad de que esa persona pueda entender los términos que son la mayoría muy técnicos que se incluyen en el reglamento. El reglamento lo genera Recursos Humanos, pero no lo genera solo, lo genera con las gerencias, lo discuten, lo aprueban, lo firman, lo ponen en vigencia, así como una ley del país, ¿ok? Y se le entrega a cada empleado. No basta con que cada empleado lo conozca. En el reglamento vamos a encontrar generalidades que tienen que ver con en qué fecha se hizo, quiénes lo hicieron, una pequeña introducción que puede ser la historia de la empresa, quiénes redactaron esto, cada qué tiempo se va a actualizar, porque es posible que una empresa ponga una política, una norma, y al año siguiente se dé cuenta de que esa norma no es suficiente y la cambie, la haga más dura o la haga más blanda o haga más política o haga menos política. El reglamento no es eterno, el reglamento se tiene que revisar. Establece normas sobre el ingreso del personal, cómo llega la gente aquí, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son los derechos y deberes del empleador, qué puede hacer el empleador y qué no. Y están en nuestro código en el artículo 45, 46 y 47. Emmanuel, si se va a mover, por favor apague la cámara.
Establece las metodologías y requisitos para las licencias, para los permisos, a pesar de que nuestro código no habla de permisos, de las vacaciones, cuál es el modelo de vacaciones que nuestra empresa va a desarrollar, los beneficios y servicios que recibe mi personal, cómo, cuándo, dónde, los beneficios que son de ley, pero también los beneficios que otorga nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos una guagua que traslada al personal. Eso no es obligatorio, eso no es de ley, eso lo da mi empresa. Entonces yo debo hacer esa diferenciación. Si es una empresa que está certificada o que es de una naturaleza X, como industrial, por ejemplo, digamos la Barrigol, pues tiene reglas ambientales. Ahora mismo se está discutiendo en el país la aprobación de una ley para temas de residuos sólidos. Entonces muchas empresas van a tener que incluir esa ley en sus reglas de manejo ambiental. Cómo vamos a manejar la basura, los impuestos que se pagan, etcétera. Servicios de salud, servicios de pensiones, cómo se maneja la imagen institucional de nuestra empresa, cómo, cuándo, quién, dónde, por qué. Los usos de los recursos, como establecía José Miguel, las guaguas duermen en la empresa. ¿Por qué? ¿Quién las puede usar? Fíjense que, por ejemplo, ustedes ven en las calles guaguas de compañías que tienen un rótulo en la puerta, además del logo de la empresa, el nombre de la empresa, el número de la ficha, te dicen abajo, prohibido montar pasajeros. ¿Lo han visto? Eso es parte de su reglamentación en el uso de los recursos. Movimiento interno del personal. Alguien decía, ¿yo puedo solicitar ser cambiada de departamento? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo hago eso? ¿A dónde, quién yo voy? Todo eso lo establece el reglamento. Los aspectos de disciplina. ¿Cuál es la conducta que se espera de mí en esa empresa? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué no se espera que yo haga en esa empresa? ¿Cómo, cuándo, quién, dónde? Y las disposiciones generales, como eso que les decía, las firmas, el año en que se promulgó, que se hizo, para qué se hace el reglamento, si se examina el reglamento. Nosotros hacemos exámenes cuando instauramos un reglamento en una empresa del personal, examinamos a los candidatos, a los empleados y le decimos, dígame por favor qué contiene el artículo 23, dígame qué tiene el artículo 72, porque es importante que lo manejen así, que se lo sepan, para que no lo violenten. Me gusta mucho el modelo del Hotel Jaragua. Tienen los reglamentos chiquiticos, así impreso como un librito, y los empleados lo tienen en los bolsillos, andan con ellos encima. Entonces tú le preguntas a un parqueador, mira, ¿yo me puedo parquear ahí? Y ellos lo consultan. No, señora, esto es de visitante, y van y te llevan al parqueo que es. Eso es, así es un reglamento que funciona, de verdad, está aquí en la conducta, en la cabeza de la gente, para que las personas puedan cumplir con la normativa que se espera. Joanna, adelante. Sí, profe, haciendo alusión al punto de los derechos de los trabajadores, por desconocimiento, por eso es muy importante documentarse. Porque por no leer, muchas personas pierden oportunidades y muchas veces pierden hasta licencia, por ejemplo, por paternidad, por otras cosas, Sí. Permiso estudiantil, porque simplemente no saben que por beneficio, por derecho tenemos ese beneficio. Así es. Las personas piensan que en el reglamento solamente se les condena, ¿verdad? Se le ponen normativas negativas de no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Pero la verdad es que hay muchas cosas positivas, como eso que tú dices, derecho. ¿Qué derecho yo tengo? Bueno, ayer me decía alguien que estábamos en una graduación en la UAS, yo usé mi día de salud. Nosotros tenemos en la empresa 3 días libres que se llaman día del personal. Y yo puedo declararlo día de salud o puedo hacerlo libre albedrío. Me puedo ir para la playa. Yo nada más le aviso a mi supervisor, me voy a tomar uno de mis 3 días, una semana antes, y ese supervisor lo registra y yo uso esos 3 días a mi antojo. Fantástico. Pero si tú no estás empapado del reglamento de la organización, tú no vas a saber cuáles son las cosas buenas ni las cosas malas que te tocan. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes,
¿Suficiente por hoy? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún pataleo? Estamos a tiempo. Hablen ahora o como dice Manuel, o callen para siempre. Vamos arriba. Tomo una foto para tomar la asistencia. También he tomado fotos para saber quiénes nunca abren su cámara. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, pataleos? Bueno, entonces asumo que entendieron todo o no entendieron nada. Alexa, dígame. Sí, no, era con respecto a lo de la cámara, justo ahora fue que llegué a la casa de trabajar. Ya, perfecto. Sí, lo que le pedí al televisor ahorita, ajá. De acuerdo. Ok, puede bajar la mano, no hay problema. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Jesús levantó la mano. Bien, señores, un placer. Cuídense mucho, disculpen el inconveniente técnico que tuvimos al inicial. Para el lunes saben los trabajos ya que tienen asignado y el próximo miércoles nos vemos por Zoom de manera regular. El Señor les bendiga a leer, a trabajar durísimo, que tienen mucho que hacer. Igual, buenas noches, maestro. Amén, maestro. Amén. Pase buenas, Chao. profe. Bendiciones. Amén, bye.